o como quieran. Buenos días Europa, buenas noches América. Empezamos con este sonido de pájaros hermosos. De fondo, nos tocó de fondo sonido de pajaritos, porque estamos en el atardecer. Bien, no sé si estamos al aire. Sí, estamos al aire. ¿Sí? Bien, empezamos, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Hoy arrancamos con el tema de la oración. Este tema va acompañado de un tema posterior llamado la verdadera oración. Es decir, hoy vamos a hablar de la oración en el sentido equivocado, vamos a hablar sobre todo el surrealismo con el que se ha visto la oración, y en la siguiente semana lo retomamos el tema, pero ahora en el sentido de lo que pudiera ser la verdadera oración. Y digo pudiera ser porque yo no soy nadie para afirmar qué es verdadero y qué es falso. Solamente damos los elementos que los libros universales nos ofrecen para poder distinguir, para poder reconocer o discernir entre lo verdadero y lo falso. Como siempre, en todos los temas que les hemos ofrecido, nos acompaña Juan Carlos I, un servidor, David Mora, quien les habla al micrófono, y en la Ciudad de México, Poliana García, quien le manda un abrazo también. Ella nos apoya con el chat y con el flujo de comentarios y preguntas que fluyen a través de la red. Vamos empezando primero el tema de hoy, que es el 134, el tema de la oración. Es decir, nos quedan 10 temas para terminar este material, son 144 total, ya estamos en la recta final, y este tema lo dejamos entre los últimos precisamente porque son temas delicados. Los últimos temas, debido a lo controvertidos que son y a la polémica que pueden despertar, los dejamos al final porque vale la pena tener mejores elementos que nos permitan tener una visión más objetiva y más clara sobre el contenido de estos temas. Y el tema de la oración pues no es la excepción, es un tema que por su propia naturaleza es muy delicado. Cada religión tiene una visión distinta sobre lo que significa la oración, sobre lo que pudiera ser una verdadera oración, y esto lo hace el tema controvertido porque vamos a encontrarnos con visiones muy encontradas. Sin embargo, nosotros definitivamente no tenemos la obsesión de inclinarnos hacia alguna tradición, alguna corriente. No pretendemos plantear el tema visto con alguna tendencia particular. Vamos a tratar de ser lo más neutrales posibles con el tema, pero eso sí, siempre poniendo sobre la mesa lo que los libros universales nos van diciendo. Y vaya que nos dicen cosas muy interesantes que al final de cuentas esos temas lo que nos dicen los libros terminan en contradicción con lo que muchas religiones hacen en el seno de sus propios templos, de sus propias iglesias. Para empezar, entendamos que sin el recuerdo de sí, la oración resulta absurda. Resulta absurda porque cuando no somos conscientes de nosotros mismos, entonces es nuestra máquina o la máquina en la que estamos metidos, la máquina biológica, la que está orando. Y en el recuerdo de sí opera el ser. Recordarán, lo vimos como tema, el recuerdo de sí mismo, y el recuerdo de sí mismo o la conciencia de sí mismo, lo vimos, el tema creo que se llamaba conciencia de sí mismo, va en relación al ser interno. Mucha gente piensa que la conciencia de sí mismo significa conocer
nuestras emociones, conocer nuestros impulsos, conocer nuestros deseos, nuestras aficiones, nuestro potencial. Eso no es el conocimiento de sí mismo. Eso es el conocimiento de la máquina en la que nos metimos. Incluso esto lo aclaro antes de iniciar el tema, porque muchas religiones, equivoqué el término, muchas corrientes que se dicen ser esotéricas se detienen en ello creyendo que están haciendo esoterismo. Se detienen a observar el ego, a observar los deseos, a observar los rechazos, a observar el dolor, el placer y todo tipo de emoción. Eso no es interno, todo eso es externo. Emociones, deseos, placer, egos, todo eso es externo. Y hay una infinidad de corrientes que se dicen ser esotéricas y se detienen en eso. Entonces, la observación de todo ello no es esoterismo, porque todo eso es externo, y esoterismo es todo lo relacionado hacia lo interno, el estudio de lo interno, el reconocimiento de lo interno. Y si hablamos de lo interno, lo único interno, y digo único porque lo interno está en la unidad, es el uno, y en lo interno no hay división. Lo único interno es el ser interior, el átomo nous, o el verdadero ser, o el verdadero yo, como le quieran llamar. El átomo nous, la rosa del corazón, el átomo chispa, como dice Krishna. Entonces, lo único interno es eso. Todo lo que no sea el ser interno es externo. Centro emocional, centro mental, centro instintivo motor y todo lo que fluye alrededor de esos tres centros es externo. Todo es externo. Y hago esa precisión porque precisamente ese es el punto en el que se han perdido infinidad de corrientes que se dicen ser esotéricas. Se han perdido estudiando aspectos de la personalidad, creyendo que ya es algo íntimo, creyendo que por ser de la mente, que por ser de las emociones ya es algo íntimo, y no, todo, insisto, todo eso es externo, y lo interno es solamente el ser, y el recuerdo de sí es el recuerdo del ser, el reconocimiento del ser interior. Eso es el recuerdo de sí, estrictamente. Entonces, la oración sin ese recuerdo de sí es absurda. Es absurda. Una oración, si se le quiere llamar oración, tiene que estar en conexión con el ser. Tiene que ser algo profundamente esotérico. Y lo esotérico solamente es en el ser, porque es lo único interno. Todo lo demás que ya cité son aspectos de la personalidad, y todo aquello es externo, por su propia naturaleza externo. Disculpen que sea tan enfático, pero es que es importante comprender esto, porque si no comprendemos esto, si no distinguimos entre lo interno y lo externo, nos vamos a confundir en este tema, y nos vamos a confundir en muchísimos temas, porque los aspectos de la personalidad, incluido el ego, mucha gente le da un tratamiento que nos pudiera parecer o nos hiciera sentir como si ello fuera algo interno, y no. Entonces, en el momento en que perdemos de vista
esa diferencia entre lo interno y lo externo. En el momento en que confundimos algunos aspectos creyendo que son internos cuando en realidad son externos, eso no nos va a permitir comprender muchísimas cosas, y entre ellos la oración. Porque la oración, si realmente es oración, no puede surgir de la mente, no puede surgir del ego, no puede surgir de emociones o del centro emocional, no puede surgir de nada que tenga que ver con la personalidad, porque la personalidad es hija de la madre tierra, la personalidad le pertenece a la naturaleza, es creación de la naturaleza, y la única imagen y semejanza que nosotros tenemos de Dios es el ser interno. Por lo tanto, si se habla de oración, se tendría que hablar en vinculación con ese ser. Ahora, en condiciones ordinarias, el hombre natural, ya con todo esto que acabo de mencionar, pues no es difícil entender que no está facultado para orar. La personalidad no está en condiciones de hacer oración, no está en su naturaleza, no está en sus facultades hacer oración, no le es posible, porque un hombre natural común lo único que hace es soñar que está haciendo oración, porque el hombre natural común está dormido, y cuando pretende hacer oración lo único que hace es meter en su sueño una escena donde él está orando. Por lo tanto, sueña que está orando, y pronunciar cualquier tipo de oración desde un estado de ensoñación, creo que es lógico entender que resulta inútil, carece de sentido. Y aún el estado de vigilia, al que nosotros le llamamos estado de vigilia, en realidad es un estado de ensoñación. Entonces, nosotros que pretendemos orar porque estamos muy despiertos y muy madrugadores porque nos levantamos tempranito para hacer oración, en realidad, por muy temprano que sea, estamos dormidos. Ese famoso estado de vigilia no es más que el mismo sueño en un grado distinto, en un grado menor de ensoñación que cuando estamos descansando por la noche. Pero aunque estemos en esa famosa vigilia, también estamos dormidos, en grado menor, pero estamos dormidos, y eso no lo perdamos de vista. Entonces, cualquier pretensión de orar siempre va a devenir de un simple sueño. Y estoy hablando del hombre común. Bien, vamos a iniciar ya con la primera cita con la que arrancamos el contenido de este tema, y esa primera cita la extrajimos del Evangelio del Buda. Nos vamos a sorprender de algunas cosas que planteó Buda. Vamos a sorprendernos porque, también del cristianismo, de otras corrientes, porque las religiones han hecho todo lo contrario de lo que sus propios libros mencionan. Buda dice en su Evangelio: los rituales carecen de eficacia. Las oraciones son vanas repeticiones de fórmulas. Las encantaciones no tienen poder saludable. Bien, aquí hay dos aspectos que Buda los descalifica de sobremanera: los rituales y las oraciones. Y las religiones budistas están cargadas de rituales y de oraciones, cargadísimas. Y ahora, no nos sorprendamos del budismo, vuelvo a insistir, esto sucede en todas las religiones, en todas. En sus libros se habla del absurdo de las oraciones, aunque probablemente algunas religiones lograron arrancar de sus páginas esos aspectos en los que se hable del absurdo de la oración. Pero afortunadamente en varias fuentes de sabiduría se conservan esos textos y dejan testimonio de cómo es que las religiones terminan haciendo
muchas veces lo contrario de lo que sus propios textos fundamentales tienen inscrito. Y en el caso del budismo, pues no es difícil verlo. Incluso hay países donde se practica todavía el budismo y los rituales budistas los exponen para el público, prácticamente para el turismo. Hay templos budistas donde le permiten entrar al turismo, y el turismo como si llegara a un espectáculo turístico. Entran y miran los rituales dentro de los templos y escuchan los cantos, las oraciones, los mantras y toda la ritualística que los involucra. Ahora, rituales hay en todo el mundo, y rituales budistas, taoístas, hinduistas, cristianos y de todas las tradiciones, los vamos a ver en todas partes. Cuando los libros universales dicen todo lo contrario. Y la cita que acabo de leer del Evangelio de Buda es solamente una muestra. Vamos a leer otras citas más que también nos van a llenar de sorpresa, ¿sí? Seguimos con el tema de la oración, con una cita más de Hermes Trismegisto. En esta cita dicen: una ofrenda de incienso y perfumes es inadecuada para Dios, pues está lleno de todas las cosas reales y no carece de ellas. Y normalmente en los que son los rituales de la mayoría de las religiones o de grupos espirituales, se trata de hacer un contacto con el divino, y se ritualiza lo que viene siendo un estadio, o un estadio, y se pone una serie de ornamentaciones para que tengamos un mejor contacto con lo que es la divinidad. Bien, aquí el significado nos dice que no es necesario de ofrenda de incienso y de perfume, porque es inadecuado. O sea, en realidad la parte de Dios y la parte divina están llenas de cosas completamente reales, y lo que estamos diciendo son cosas artificiales. Los rituales, en este momento, el significado lo que hace 3000 años, aproximadamente, estaba indicando pues de que un ritual estaba por demás, ¿no? O sea, que no tenía ningún sentido hacer este tipo de ornamentaciones en lo que viene siendo el contacto que tenemos con la divinidad. Más sin embargo, pues en unos 3000 años pues han estado introduciendo un montón de ritualísticas. Cada tendencia y cada religión tiene su propia ritualística. A lo mejor más o menos, etcétera. Unos, inclusive, en aquellos tiempos, hace 3000 años, pues mataban animales y la sangre era purificada en ese momento ritual, etc. Cosa que cada uno de los iniciados que ha llegado a este mundo ha ido purificando, ha ido indicando que esto ya no es necesario. Y desde hace 3000 años están estas este tipo de limitaciones, porque no es algo que nosotros estemos inventando, estemos indicando que es un exceso, ¿no? Desde hace 3000 años, desde que viene a decir que toda la parte ritualística y todos los ejercicios que se hace para tratar de conectar con Dios, pues prácticamente nos desvían con la verdadera intención, con el verdadero realidad, porque la religión nos hace un ritual para conectarnos externamente con una entidad externa que nos visualizan en una imagen, nos visualizan con un maestro, con algo que nos indique que tal parte o tal cosa o tal lugar es divina o sagrado. Tenemos el caso también de todo lo que son, no solamente en las ritualísticas se utilizan ofrendas de incienso y perfumes, sino que se utilizan reliquias que aparentemente son las originales que tuvo el iniciado, o que tienen 2000 o 3000 años, o que tienen una gran cantidad de imantación por la oración de muchas personas. Pero todo eso es el cúmulo de cómo la religión está viendo la divinidad hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del ser humano. Y se han puesto como intermediarios entre el ser humano y la divinidad, y es por eso que esas ritualísticas son necesarias y son lógicas dentro de este tipo de instituciones. Mas, sin embargo, el Trismegisto siempre, en lo que es el Corpus de México, habla de una conexión directa sin necesidad de una entidad externa y sin necesidad de algo que nos conecte con gente que sea intermediaria entre nosotros y la divinidad.
El hombre natural, como no es consciente de que es ignorante, cree que sabe, pero no es consciente de que no sabe. Lo único que hace es pretender hacer oraciones haciendo construcciones verbalizadas. Y creen que esa construcción de oraciones verbalizadas ya está garantizando hacer algo importante. La palabra oración es muy antigua y desafortunadamente se ha utilizado también dentro de la estructura gramatical, y la oración se utiliza en el lenguaje como la construcción de palabras, poco más que una frase. La frase es algo muy breve y una oración es algo más completo con sujeto, verbo y predicado, y la palabra oración en realidad tiene un significado mucho más profundo de lo que en el lenguaje se le ha dado. O sea, si lo vemos, el manejo literal que se le da al término oración, pues es eso, una construcción de palabras donde hay sujeto, verbo y predicado. Pero el hecho de que se haya utilizado la palabra oración para eso ha provocado mucha confusión. Ha sido lo suficientemente equivocado ese manejo como para que muchas personas en sus religiones piensen que oración es construir finos conjuntos de palabras, sutiles conjuntos de palabras, y que con esos conjuntos de palabras ya hicieron algo paranormal. Porque indiscutiblemente en todas las religiones el hecho de orar ya lleva implícita una pretensión paranormal, porque hay una pretensión de comunicarse con Dios, y peor todavía, pedirle algo, pedirle un favorcito. Entonces, desde el momento en que pedimos un favorcito a algo que corresponde a otra naturaleza, eso ya implica que pretendemos hacer algo fuera de lo natural, algo paranormal, algo sobrenatural. Y pues yo nunca he visto un resultado sobrenatural. Hay gente que de repente, entre millones de oraciones, alguien de repente se le dio un milagrito y creen que fue paranormal. Pero ¿por qué eso paranormal no sucede en todos los millones de oraciones? Pues es algo más que sacarse la lotería, es algo mucho más que sacarse la lotería. Entonces, hacer oraciones pretendiendo conseguir una dádiva después de una oración es tanto como querer no solamente negociar con lo divino, sino pretender ir más allá de la estadística, pretender tocar lo sobrenatural, pretender jugar un papel exclusivo como humano. ¿Por qué? Porque a mí me tienes que ayudar. Y sobre todo, lo más importante, pretender hacer algo fuera de esta naturaleza. Y pues no hay que olvidar que nuestra mente y nuestras emociones forman parte de la naturaleza, y por muy sofisticada que sea la construcción verbalizada, no podemos trascender la naturaleza. La naturaleza no se puede trascender a sí misma, eso es imposible. Y eso, visto desde la ciencia y visto desde la filosofía y desde el ángulo que lo queramos ver, la naturaleza no puede trascender a la naturaleza. De la naturaleza física, biológica, no se puede brincar a la naturaleza original. Eso es imposible. No se puede dar ese brinco partiendo de la naturaleza ilusoria. Entonces,
las construcciones verbalizadas repetitivas definitivamente distan mucho de lo que pudiera ser una oración. Insisto, por muy bonitas, por muy estéticas y por muy emotivas que puedan resultar las palabras. Y lo más lamentable es que los humanos estamos tan dormidos que el 99.9% de las oraciones van dirigidas a pedir algo. O de una manera muy descarada o de una manera muy sutil. Pero siempre se pide algo, siempre hay una petición de por medio. Y esas peticiones, esas necesidades, las necesidades que están implícitas en todas las oraciones son circunstanciales, es decir, están en el tiempo, son necesidades temporales, pero además están condicionadas. Son necesidades que están cargadas de condicionamientos. Y hemos comentado en muchos temas que el hombre, la única posibilidad para hacerse libre es dejar atrás todos los condicionamientos. Allí es donde está la verdadera libertad. La libertad está en dejar atrás todos los condicionamientos. Bien, cuando hacemos una oración, nos metemos a condicionamientos nuevos. O sea, lo único que estamos haciendo en una oración es retomar algunos condicionamientos que ya tenemos para pedirle algo superior que nos ayude a cambiar esos condicionamientos, a sustituir un tipo de condicionamientos por otros condicionamientos, que nos ayude a sustituir condicionamientos desagradables por condicionamientos agradables, pero todos son condicionamientos. Y la única posibilidad de ser libres, la única posibilidad de ser conscientes se da cuando nosotros nos liberamos de todo tipo de condicionamiento, en la libertad de condicionamientos. Por lo tanto, la oración, o lo que se conoce como oración, o lo que las religiones han enseñado como oración, lejos de ayudarnos a liberarnos, nos condiciona más y nos ancla más con el mundo de las formas. O sea, nos enredamos más con el mundo de las formas. Entonces, termina siendo todo contraproducente. Porque, para empezar, si la inmensa mayoría de las oraciones llevan implícito una petición, ¿de dónde viene esa petición? Y el de dónde viene la petición, revisémoslo de una manera muy simple. El ser, nuestro ser interno, nada necesita porque es absoluto. Y el ego está permanentemente plagado de necesidades. Entonces, ¿de dónde viene una oración? No es difícil suponerlo. Y allí es donde está el punto neurálgico de la gran confusión que nos ha hecho perder la noción de lo que realmente es una oración y sustituirlo por construcciones verbalizadas que lo único que pretenden es pedir ayudas a Diosito. Chantajearlo, pedirle de miles de maneras, a través del chantaje o a través incluso de la negociación. Tú ayúdame con esto y yo hago aquello. Y si tú me ayudas con este favorcito, yo me aviento una manda, las famosas mandas. Tú me ayudas con este favorcito y yo me voy de rodillas hasta donde tú me digas, o hasta donde yo quiero imaginar que me dijiste. Y hay quienes hacen travesías largas de cientos de kilómetros caminando, algunos hasta descalzos llegan a hacerlo,
en pago a una negociación que se estableció con una previa oración, entre comillas oración, si a eso se le puede llamar oración. Entonces, vamos, hay cosas demasiado burdas y absurdas detrás de todo esto, y no nos vamos a quedar o no nos vamos a limitar en decirlas porque sea algo, una visión personal de nosotros. Lo estamos mencionando con el aval que nos dan los propios libros universales, o dicho en otras palabras, no estamos más que poniendo a su disposición lo que los libros universales dicen, porque lo que acabo de decir incluso lo retiro. Si yo digo que lo decimos avalados en los libros universales, esto se convierte en una justificación personal a través de un libro universal. Retiro lo dicho. O sea, realmente lo que nosotros pretendemos, podemos cometer 1000 errores, hasta en el manejo de la semántica, en el lenguaje, podemos equivocarnos de una manera facilísima. O sea, realmente lo que pretendemos es poner a su disposición lo que los libros universales dicen. Claro, discursamos en función de ello para establecer un diálogo interesante, un diálogo en el que no solamente hablamos de nosotros, el micrófono está siempre abierto, y en internet quienes nos escuchan a través de la red tienen toda la libertad de verter cualquier tipo de opinión. Bien, la siguiente cita es del Evangelio de Buda y nos dice algo muy interesante. Antes de esa cita, para dar un poquito de contexto histórico a ello, hago una observación en relación a la cristalización de las religiones, que no es un fenómeno del siglo XXI ni del siglo XX, es un fenómeno de toda la historia. Las religiones han nacido y se han cristalizado y se han desviado, eso ha sucedido siempre, y en función de ello, el papel que jugó Buda tiene un paralelismo impresionante con el que jugó Jesús de Nazaret en Jerusalén, en Nazaret, en toda esa zona del Medio Oriente. Mientras que Jesús de Nazaret llegó y su disposición inmediata fue exhibir el absurdo y el aspecto caduco de la jerarquía religiosa que en ese momento existía en su tierra natal, fariseos, escribas, saduceos y todo lo que constituía la autoridad religiosa, Buda hizo exactamente lo mismo. Buda llegó cuestionando y exhibiendo a los brahmanes, y los brahmanes eran la autoridad religiosa que regía la conducción espiritual del hinduismo, que tenía su tradición desde los Vedas, desde la escritura o de los libros inscritos en los famosos Vedas. Entonces, a Jesucristo le costó la vida. Jesucristo, por cuestionar a los fariseos y a toda la autoridad religiosa de su momento histórico, terminó crucificado. Buda no terminó crucificado, ni terminó condenado a muerte, como fue el caso de Sócrates también, que también él, por cuestionar muchas cosas que no le convenía al imperio griego, también igual terminó condenado a muerte, igual que Jesucristo. Buda no terminó condenado a muerte, se la perdonaron. A Buda sí se la perdonaron. Sin embargo, Buda se dedicó a exhibir y a cuestionar a los brahmanes, y prácticamente lo mismo que decía Jesucristo de los fariseos, lo hacía Buda con los brahmanes. O sea, jugaron un papel casi idéntico. Pues la única diferencia es que a Buda no lo mataron, le perdonaron la vida. Pudo haber sucedido algún momento de odio, de rencor, de resentimiento de algún brahman, le pudo haber costado la vida a Buda. Sin embargo, bueno, afortunadamente la India es un país extremadamente pacifista y no fue el caso.
gracias a que es extremadamente pacifista. Los judíos también son muy pacifistas, pero bueno, hubo un momento histórico en que los judíos llegaron a ese extremo, aunque en realidad no lo hicieron los judíos. La ejecución de Jesucristo terminaron haciéndolo los romanos, terminaron haciéndola los romanos, al final de cuentas quedó en manos de los romanos, pero bueno, bajo la acusación y todo el rencor, el resentimiento vertido por los judíos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar esta cita de Buda y vamos a observar que da una sensación de que es Jesucristo hablando de los fariseos. Da una sensación de que es lo mismo, nomás que es otro país y otro contexto. El tema es oración, y en relación a esto, Buda dice lo siguiente: supongan que un hombre llega aquí al borde del río y que, teniendo que hacer alguna cosa al otro lado, quiere pasar. ¿Creen que suplicará a la otra orilla que se acerque y que se acercará por sus oraciones? Eso es, sin embargo, lo que hacen los brahmanes. Descuidan el practicar las cualidades que son realmente de un brahman y dicen: Indra, te invocamos; Soma, te invocamos; Varuna, te invocamos; Brahma, te invocamos. Y en verdad no es posible que por la virtud de sus invocaciones, rezos y loores, esos brahmanes vayan después de muertos a unirse a Brahma. Con esta cita, Buda hace pedazos todo tipo de construcción verbalizada para invocar fuerzas superiores, entidades superiores, dioses y como les quieran llamar. O sea, Buda hace pedazos todo eso. Lo hace pedazos. Y vuelvo a insistir, esto en combinación con la cita que leí al inicio del tema. Las religiones budistas están plagadas de rituales y de oraciones. Insisto, hay países donde tienen todavía el descaro de invitar al turismo para que se metan a los templos budistas y disfruten de un ritual budista donde casi como si fuera una obra de teatro, como si fuera un espectáculo circense, ven los rituales, las oraciones, los cánticos y los mantras y todo lo que se sabe hacer en el budismo. Porque Buda hasta los mantras los descalifica, todo descalifica, todo dice que es puro absurdo, pura tontería. Pero, ¿cómo está el budismo? ¿Qué hace el budismo? Todo lo contrario de lo que dijo Buda. Y eso es algo digno de revisarse. Caramba, religiones haciendo todo lo contrario de lo que dijo su maestro. A ver, el micrófono para que nos escuchen en la red, por favor. Que nos escuchen hasta Europa. No, curiosamente yo el lunes estuve en la sangha budista y vi a mis compañeros, o mis excompañeros, porque yo ya dejé de ir hace algunos años, y bueno, ya de entrada, ¿qué haces al llegar? Una gran invocación al suelo, ante la imagen. O sea, ¿un ritual? Un ritual, exactamente. Un ritual. Y aquí habla hasta de invocaciones. Descalifica las invocaciones Buda. Sí, no sean absurdos, con esas invocaciones no se van a unir a Brahma. Ahora, imaginémoslo, no es difícil suponerlo. Si nos dice Buda, ni con las invocaciones se van a unir a Brahma, ¿ustedes creen que con las invocaciones van a conseguir favorcitos terrenales? Y si observan la cita, aquí Buda está hablando de las dos naturalezas de peticiones. Está hablando de una petición terrenal, que es que la otra orilla del río se acerque, es una petición terrenal, y está hablando de una petición divina, unirse a Brahma. Bueno, pues ninguna de las dos, ninguna. Las dos quedan descalificadas. Ni van a conseguir favores terrenales,
ni van a conseguir favores divinos, ninguno de los dos. Olvídense de peticiones, de rezos, de loores, de invocaciones, y está en el Evangelio del Buda. Entonces, el tema de hoy, que es la oración, lo estamos abordando desde lo que está escrito en los libros universales. Algunas cosas que estamos mencionando de repente nos puede producir la sensación de que son a título personal, o de que son posturas personales mías, de Juan Carlos, o del Centro Universalista, pero no. Desde que arrancamos las primeras charlas aclaramos, y no nos hemos cansado de decirlo, nosotros tenemos la intención de no emitir ideas personales, ni posturas personales, ni grupales, ni institucionales, de ningún tipo. Aquí se trata del pensamiento libre, y lo único que hacemos es poner en sus manos lo que está escrito, la sabiduría que nos ha legado el hombre desde la antigüedad, para ver por dónde se mueve esa sabiduría, y pues nos damos cuenta que la sabiduría se mueve pues de manera muy oculta, porque las religiones hacen todo lo contrario. No en todos los aspectos, pero por lo menos en el aspecto de la oración sí. Ahora, en muchos aspectos, no son poquitos, desafortunadamente no son poquitos los aspectos, pero uno de los más descarados, no sé si sea la palabra conveniente, pero uno de los más descarados es la oración. O sea, las religiones haciendo todo lo contrario, los libros universales diciéndonos que es pura tontería, las oraciones, y sin embargo, insisto, el hombre se empeña en hacer lo contrario. Bien, vamos a la siguiente, que también es del Evangelio de Buda. Juan Carlos nos va a comentar algo sobre la siguiente cita. Yo les prohíbo, oh bhiksus, el uso de encantos y oraciones, porque son causas inútiles, porque la ley del karma rige todas las cosas. Evangelio del Buda. Bien, aquí Buda ratifica y menciona precisamente a todo lo que son sus seguidores hace 2700 años, la prohibición de uso de encantos y oraciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las escuelas de aquel entonces utilizaban no solamente el ascetismo y el uso de encantamientos y magias para incorporar dentro de lo que viene siendo la ritualística lo que es el uso de este tipo de artilugios, pues para que el adepto o la persona que llegaba a ese tipo de rituales pues viera algo extraordinario, ¿no? Lo que hoy sería un show televisivo. En aquel entonces hacían actos de magia, encantaban animales, serpientes, ponían inciensos o hacían oraciones en las cuales provocaban una atmósfera especial, etcétera, con una mantralización entre todos los monjes budistas, etcétera. Y Buda se los prohibió porque dice es que es inútil, y normalmente se hacían ese tipo de rituales para protegerse. La mayoría de la gente pensaba, y hoy todavía se sigue pensando por varios grupos, de que el karma se puede negociar, de que hay grupos que dicen existe un tribunal del karma y tú puedes negociar el karma si tú te portas así, te portas acá, etcétera, ¿no? Hay grupos esotéricos que todavía hay grupos que tienen ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, sí. El no entender cómo opera la naturaleza, el no entender cómo opera la ley de causa y efecto es completa ignorancia. O sí lo comprenden, pero lo que hacen es un desvío. Ellos bien saben que a final de cuentas la ley de causa y efecto va a operar, mas sin embargo ellos quieren darle un artilugio o una esperanza a aquellas personas que se ven decididas a querer pagar el karma porque les está yendo mal. Si fueran conscientes de la ley de karma, les darían un mejor aliciente, pero desgraciadamente eso no existe, porque precisamente estas personas que tratan de ser los intermediarios entre los adeptos o los buscadores y lo que viene siendo toda la manifestación natural de la naturaleza, que son las leyes universales que no se conocen porque desgraciadamente no están inscritas dentro de lo que viene siendo ni siquiera en las universidades. Este conocimiento es exclusivo de la gente que se mete y busca y que indaga lo que viene siendo la ley universal y su operar, y al caer en esta ignorancia pues o tener esta información la aprovechan para poder jalar más adeptos en base a una ritualística en los cuales la gente sale y se siente ya mejor o se siente aliviado o siente que ya pagó algo, ¿no? Pero a final de cuentas
el karma o lo que es la ley de causa y efecto opera. Aquí una pregunta. Sí, pues lo que mencionabas sobre pues los artilugios, los encantamientos, las magias, los rituales en ese sentido, pues hoy los seguimos viendo, ¿no? Sí, claro. Los seguimos viendo en las misas tradicionales de la religión católica. Y están peleados con la brujería y con los encantamientos, pero a la hora de la consagración, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dicen? Sí, prácticamente viene siendo lo mismo. Un evidente artilugio de magia barata, ¿no? Porque para que en esa hostia se plasme Dios, es caray. Sí, ¿cómo es posible? Ellos le llaman el fenómeno de transustanciación, que viene siendo que en ese momento esa parte de la materia que viene siendo la hostia se convierte en divina, ¿no? Sí. El no conocer tampoco lo que es la naturaleza, cómo se comporta y lo que es, y que la parte divina es adimensional, o sea que no se puede manifestar en nuestro plano, pues prácticamente hacen esos tipos de ritualística para que la gente se sienta con un aliciente. Pero esa es la forma en cómo atrapan a los adeptos, ¿no? Sí. Y los mantienen unidos y lo peor, el miedo a tratar de salirse de lo que viene siendo las normatividades de esos rituales, porque si no te va mal y la verdad eso es lo que hace que el buscador quede completamente atado a ese tipo de situaciones, ¿no? O sea que al final de cuentas son rituales apantallatarugos, ¿no? Porque pues de qué otra manera puede uno explicar semejante cosa, ¿no? Claro. Semejante absurdo que se maneja todavía y mucha gente se lo cree, ¿no? Todavía, ¿no? Y es interesante ver cuando dice que comulgan, ¿no? La cara de hipócritas que ponen de santos, de santurrones, hipócritas, ¿verdad? Y van como que si ya tuvieran a Dios realmente adentro y de una manera pues hasta risible, ¿no? Sí, la ritualística genera cierto tipo de energías con los cuales ellos se sienten a gusto y sienten que esa energía la introducen como si fuera la parte sagrada o divina del ser que se está manifestando, ¿no? Sí. O sea, es una caricatura de todo lo que dice la enseñanza universal y realmente toda la parte milagrosa que mucha gente se sana y todo eso, pues la gente tiende a siempre a decir, bueno, yo me sané porque fulanito de tal o sutanito de tal o la imagen fulanita de tal o el maestro me puso la mano, etcétera, ¿no? O sea, siempre a confiar no confiar en sí mismo, sino confiar en algo externo, ¿no? Y que desgraciadamente todo las religiones es lo que hacen. Bien, pues es indiscutiblemente, ante todo lo que hemos comentado, podemos entender que el ser, que es la naturaleza absoluta, no va a permitir que lo utilicen, porque en una oración que siempre, prácticamente siempre lleva implícito una petición, insisto, a veces muy descarada, pero a veces muy sutil, que ni parece petición. Hasta el simple pedir perdón ya es una petición. Estoy pidiendo que me perdone y ya es una petición al final de cuentas. Y lo único que sucede es que se busca chantajear a Dios con nuestro dolor, con nuestras penas. Por favor, Diosito, ayúdame, yo necesito. Que por cierto, qué casualidad, cuando estamos contentos y felices nunca hacemos oración. Suele suceder así. O sea, normalmente la oración sucede cuando hay dolor, cuando hay necesidad y cuando hay tantas cosas. Es muy, muy curioso. ¿Por qué? Pues porque el ego es el que siempre está necesitado. El ego siempre tiene una necesidad, siempre necesita algún tipo de alimento, el ego. Entonces, la oración siempre se da así y siempre pretendemos chantajear a Dios pidiéndole que nos ayude, haciéndonos pasar por alguien que está sufriendo, que tiene dolor y toda esa bola de tonterías. Y buscamos la compasión de Dios para que nos ayude, pero no entendemos que la compasión es una sola. Lo único que amerita compasión hacia el hombre es la ignorancia. Si existe un motivo de compasión hacia la humanidad, ese motivo es uno solo, que es la ignorancia. Salvo la ignorancia, todo lo demás no es digno de compasión.
si hubiese alguna compasión de orden superior, no sería por lo que nos está sucediendo, sería porque no comprendemos lo que nos está sucediendo. Volvemos a lo mismo, por ignorancia. Sin embargo, nosotros buscamos esa compasión y como a veces Diosito lo vemos con la imagen de barbón y fuerte, serio y rígido, bueno, la imagen que nos han vendido, pues invocamos algo más débil y más tierno a la Virgencita. Para que la Virgen, como es más débil, más tierna y más compasiva, ella sí va a comprender nuestro dolor y nuestro sufrimiento. No, pues Dios no lo comprende, pero la Virgen sí lo comprende. Entonces, pues las oraciones a la Virgen. Entonces, esa invocación a una deidad femenina no es solamente del catolicismo, es de muchas religiones. En muchas religiones hay deidades femeninas, y a esas deidades femeninas se les rinde también ese tipo de oraciones. En el budismo mismo también hay deidad femenina. Existe el Buda de la compasión, que es una imagen construida por la religión. Construida por la religión. Cuando Buda, ¿qué nos está diciendo? Por favor. Pero en el budismo tibetano también tienen su deidad femenina, que se llama Tara. Entonces, a esa deidad femenina, esa construcción imaginaria por el hombre de una deidad femenina, ahí se le puede hacer oración más cómodo. Como cuando uno de chavo le da miedo pedirle un favorcito al papá, y pues van con la mamá es más blandita, y oye mami, por favor ayúdame con esto, porque la mamá es más blandita. Entonces, igual en paralelismo con eso, porque los hombres hemos construido a Dios a nuestra imagen y semejanza, pues también hemos construido la deidad masculina, la deidad femenina, y pues a ver si de los dos, y la deidad femenina probablemente nos va a ayudar más. Pero insisto, el único aspecto en que pudiera haber compasión por el hombre es la ignorancia, nada más. Porque todo lo que le sucede al hombre no es digno de compasión, puesto que todo lo que le sucede al hombre es un sueño, no es ni siquiera real. Entonces, lo único por lo que podríamos compadecer al hombre es por la ignorancia, porque no comprende que lo que le está sucediendo es un simple sueño. Entonces, en lugar de compadecer a un hombre porque sufrió muchos infortunios, mejor hay que compadecerlo por torpe. Entiende, date cuenta, es hacer un sueño, no tienes de qué sufrir. Todo lo que viviste es un sueño. Despierta, sal de esa ignorancia, sal del sueño. Entonces, el único motivo legítimo, insisto, de compasión es la ignorancia, nada más. Todo lo demás, si alguien sufre, es por tonto, es por tarugo, es por ignorante. O sea, todo el sufrimiento es por ignorancia. Y pues en muchos libros está inscrito desde el Antiguo Testamento. Hay una frase que ahorita se me escapa. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Es del Antiguo Testamento, de la tradición hebrea. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. El único problema del hombre es ignorancia, nada más, ignorancia. Por ignorancia todo lo demás sucede, por pura ignorancia. Cuando el hombre deja de ser ignorante, es decir, cuando el hombre se hace consciente, el sufrimiento desaparece, sin importar la circunstancia que está viviendo. ¿Por qué? Pues a un hombre consciente, ¿qué le va a preocupar sus circunstancias si al final de cuentas es un sueño? ¿Qué le va a preocupar si su sueño es más bonito o más feíto que el sueño del vecino? Si todos estamos soñando. Entonces no importa el sueño, el único problema está en la ignorancia, en la falta de conocimiento, tal como lo puntualiza la tradición hebrea. Sin embargo, yo no soy judío para decirlo, pero entendiendo que en todas las religiones pasa lo mismo, como dice el dicho, en todos lados se cuecen habas, pues no es difícil entender que esta premisa fundamental de que todo el problema del hombre es por ignorancia, de repente se deja de lado,
Y pueden venir las oraciones con peticiones y con rituales y con todas las cosas que conocemos, que son producto de ignorancia, que al final de cuentas terminan siendo producto de ignorancia. Todo eso es estrictamente producto de ignorancia. Ahora, volvamos nuevamente a la oración, al efecto de la oración. Hay una frase muy célebre, muy conocida de Jesús de Nazaret, en la que dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una frase en la que Jesús de Nazaret nos está invitando a reconocer las dos naturalezas. Lo que es de naturaleza terrenal, déjalo en lo terrenal, y lo que es lo de la naturaleza original, míralo como la naturaleza original, pero no los revuelvas, no los mezcles. Bien, hacer una oración a lo divino pidiéndole favores terrenales es una profanación. O sea, tal cual es una verdadera profanación, porque la palabra profanación hace referencia a mezclar cosas de orden terrenal con cosas de orden divino. Eso es la profanación. La profanación es la mezcla de lo terrenal con lo divino. Bien, pues hacer una oración pidiéndole algo divino, que nos hagan favorcitos terrenales, en el sentido estricto de la palabra y en el sentido estricto de un razonamiento claro, es una profanación. Estamos mezclando lo original con lo terrenal. Entonces, las religiones que promueven oraciones para hacer peticiones terrenales están promoviendo permanentemente la profanación, están profanando permanentemente, son profundamente profanas. Lo que estoy diciendo es muy delicado, yo lo sé, pero estoy hablando de la naturaleza de ese acto. Jesús fue muy claro, Jesús de Nazaret: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ante una profanación como eso, ¿qué sucede? Si hay una profanación, tiene que haber un resultado. Estamos en un mundo donde nada escapa a la ley, y la ley de causa y efecto allí está, operando inevitablemente, indiscutiblemente. Entonces, si nosotros hacemos una oración pidiendo cosas terrenales, ¿a dónde va a llegar esa oración? ¿A poco creemos que le llega a Dios? ¿Por telegrama? ¿Por telepatía? ¿Por email? Caramba, no. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hacemos una petición terrenal, le tiene que llegar a algo de naturaleza terrenal. ¿Y qué hay de naturaleza terrenal que pueda recibir una oración y entrarle al jueguito? Algo que ya vimos en un tema anterior: los eones. Los eones. Cualquier oración que hagamos haciendo peticiones terrenales, la van a escuchar, la van a atender eones, van a llegar a fuerzas eónicas, y para lo único que van a servir esas oraciones van a ser para alimentar a esas fuerzas eónicas. Esos famosos eones, que son fuerzas de la naturaleza de una magnitud impresionante, alimentados por la inconsciencia del hombre, alimentados por todas las emociones que el hombre despliega producto de su ignorancia, y todas esas emociones pseudomísticas emanadas de oraciones individuales, o peor, colectivas, todavía peor colectivas, porque se potencializa esa energía, sirven de alimento a eones. Porque, vuelvo a insistir, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siendo peticiones terrenales, llegan autoridades terrenales, autoridades de alto poder, pero de naturaleza terrenal, porque las peticiones son terrenales. Entonces, lo único que estamos engordando
alimentando con las oraciones mentales, emotivas, terrenales, son eones. Solamente estamos sirviendo de alimento para los eones. Y los eones felices de eso viven. Es el alimento de los eones. Sin la energía humana, los eones morirían de inanición, porque es el único alimento, claro, único pero poderosísimo. Casi 7,000 millones de habitantes en este planeta y muchos de ellos haciendo oraciones, imagínense. Entonces se alimentan maravillosamente los eones de todas esas oraciones. Como dice un refrán popular en México, nadie sabe para quién trabaja. Y cuando hacemos oraciones, ni cuenta nos damos que lo único que estamos es mandándoles emociones místicas, energía etérica, producto de esas emociones místicas, a algún eón. Y los eones, ¿qué es lo que hacen? Lo comentamos hace unos minutos. ¿A cuántos de todos los millones de oradores que emiten sus súplicas a través de sus oraciones, a cuántos se les hace el milagrito? A muy pocos. Bien, pues eso también se convierte en un extraordinario negocio. Los eones acumulan toda esa energía de todos los millones que hacen oración, de toda esa energía etérica que es la más sutil que el hombre genera, pero la más poderosa. Entre más sutil, más efectiva. Entonces los eones acumulan toda esa energía etérica de todos los que hacen oración, y con esa energía, un pedacito de esa energía la canalizan para hacerle milagritos a unos cuantos, y esos milagritos a unos cuantos que ya les hicieron, con un pedacito de toda esa energía mueven las emociones místicas de todas las masas, y ahí van todas las masas a seguir haciendo oraciones para ver cuándo les toca pasar, que les toque la rifa de la tómbola. Es eso, es un negocio. Es un negocio, pero los que hacen oración no se dan cuenta que le entregan una rifa. O sea, no se dan cuenta que le entregan una rifa donde los eones manipulan toda esa energía a su favor. No logran darse cuenta. A ver, en Guadalajara, ¿iba a preguntar usted algo? ¿Iba a comentar? Sí, también hay una pregunta en la red. A ver, una pregunta acá y luego seguimos con usted porque el micrófono es importante para y hay una pregunta en la red. Y otra en la red, a ver, escuchamos. Nada más es un comentario, que pedimos a los demás hacia afuera lo que no queremos hacer nosotros. Dejamos en manos de los médicos que no hacen lo que les enseñó el padre de la medicina, no lo aplican, dejamos nuestra salud en manos de ellos. Pedimos justicia a abogados que realmente pues, la mayoría son de dudosa honestidad, ¿no? O sea, todo lo que queremos, lo que no queremos hacer, lo pedimos hacia afuera. Eso es cultural y trasciende a nivel mundial. O sea, es en todo el mundo esta mala costumbre de no hacer las cosas. Sí, eso es de pedir que nos las hagan los demás. Sí, eso es global. A ver, ahora sí escuchamos y luego seguimos con el comentario de la red. Sí, a mí me llama mucho la atención que el judío está esperando la llegada del Mesías. Sí. Y hay quienes, sobre todo los ortodoxos, dicen que van a recuperar el templo de Jerusalén y que van a reiniciar con los sacrificios al Altísimo. O sea, eso por un lado. Por otro lado, a mí me llama mucho la atención, bueno, yo estuve en Guadalajara y tuve oportunidad de relajarme, estuve en Ajijic también y pude ver algo de televisión. A mí me llamó mucho la atención cómo en el History Channel estaban mencionando mucho acerca del Maestro Jesús, quizá relativo se dice, sí, o relacionado a la Semana Semana Santa que acaba de pasar. Sí, sí, pero a mí lo que me llama más la atención es cómo hoy en día hay tanto santo. Son eones, detrás de cada santo hay un eón. El santo es una imagen utilizada para que se convierta en un punto de convergencia de toda la energía etérica emanada por todas esas oraciones, y atrás del santito está un eón jalando toda esa energía. Y cualquier iglesia
a la que vayan, si alguien tiene un poquito de percepción, que tenga algo de sensibilidad, se va a dar cuenta que el solo acercarse a la imagen de un santo van a sentir una densidad impresionante. Y es por eso, porque es la imagen de cada santo se convierte casi en un templo de vudú, porque fue la manera en que los africanos en América, la población africana en América que querían seguir practicando su religión, bueno, su pseudo religión africana de la santería, bueno, no se llamaba santería, se llamaba el vudú y otros nombres, tienen otros nombres, se me escapan, al ser sometidos por la Iglesia Católica y que ya no era pena de muerte practicar su religión africana, que también son igual terriblemente nocivas también, porque invocan deidades y puros eones, están en conexión con puros eones a través de deidades que les dan ciertos nombres en sus propios idiomas, en suajili y los idiomas que tienen ellos. Entonces, al estar sometidos, los africanos lo que hicieron fue utilizar las mismas iglesias para seguir haciendo sus rituales africanos. Entonces ellos, lo único que hacían, las deidades africanas les cambiaban de nombre y les ponen el nombre de algún santo. Pero ellos sabían que aunque utilizaran el nombre del santo, en realidad estaban invocando a las deidades que ellos tienen en África. Entonces se metían a las iglesias y en las imágenes de los santos hacían sus rituales africanos. Y los sacerdotes pues muy felices, mira, pues ya están ahora sí conversos al catolicismo, mira cuánta oración y qué devotos, y pues no se daban cuenta que adentro de las iglesias estaban haciendo rituales africanos, rituales de vudú. Y por eso a esas tradiciones africanas se les llamó la santería, por eso les llamaron después la santería, porque no es más que, al final de cuentas, en el fondo no son más que rituales africanos utilizando imágenes de santos católicos, pero son rituales africanos y en realidad invocan deidades construidas desde las civilizaciones africanas, bueno, si se le llama civilización a eso, y invocaban a esas deidades y lo siguieron haciendo a través de las iglesias católicas, y hasta la fecha en América hay muchísima gente que sigue practicando la santería y van a las iglesias católicas a hacer sus rituales. Incluso algunos las confunden. Hay quienes practican la santería y ya confunden los elementos africanos con los católicos y ya no saben ni cuáles de cada cual. O sea, ya llegó el momento en que hasta se mezcló, pero se mezcló, o sea, fue una mezcla muy oscura, muy oscura, porque los rituales africanos es puro espiritismo, o sea, son puros rituales de espiritismo, y esos rituales espiritistas los siguieron haciendo a través de las imágenes de los santos. Entonces la iglesia católica jamás se imaginó el problema en que se metieron al querer convertir a los africanos a la religión católica, y terminaron prácticamente dejando sus iglesias a la disposición de ellos para que hicieran sus rituales africanos, sus rituales que son profundamente espiritistas. Por eso vuelvo a insistir, cualquier persona que tenga un poquito de sensibilidad, basta con que se acerque una imagen de un santo en una iglesia católica, sobre todo en las iglesias más antiguas. En las iglesias nuevas es un poquito, también existe, también igual están conectadas con esto, pero las iglesias más antiguas tienen más densidad en ese sentido, y nomás con acercarse tantito a una imagen de un santo se siente esa densidad, y es porque hay toda esa mezcolanza con el espiritismo africano que se mezcló ahí, y que al final de cuentas sigue siendo el fenómeno absurdo de la oración: hacer peticiones terrenales a deidades que son terrenales, que al final de cuentas son deidades terrenales. Perdón, ¿y el exorcismo qué es? El exorcismo tiene que ver también con el espiritismo.
a través del espiritismo y de errores y de abusos del espiritismo, a las personas se les meten entidades y en el exorcismo pues se sacan esas entidades. Son fenómenos terrenales, son fenómenos dialécticos, nada tienen que ver con lo divino, nada tienen que ver con lo original, nada tienen que ver con el ser, nada que ver con el ser, son puros fenómenos profundamente dialécticos, profundamente terrenales, de esta naturaleza física. Bien, había algo en internet. Sí. Bueno, también complementando, en el siglo III, cuando la Iglesia Católica se fundó por los romanos, todo el panteón de dioses romanos pasó a ser los santos, los primeros santos pues que tuvo la Iglesia Católica, San Dionisio, etcétera, ¿no? Todo ese panteón de dioses romanos pasaron a ser santos en la Iglesia Católica. Lo más justo es el siglo IV. La Iglesia Católica se fundó en el siglo IV, nomás se confunde porque fue en el año 300 y fracción. 300 y fracción, es cierto. Como fue el año 300 y fracción cuando se funda la Iglesia Católica, da la sensación de ser siglo III, pero es siglo IV. Siglo IV. Con el concilio de Nicea. Exacto. Sí. Bien, ahora sí una pregunta de Sí, internet, pregunta Mariela, ¿qué es lo contrario a la oración? ¿Qué sirve para salir del adormecimiento y caer en tipo de creaciones mentales? Vamos a hablar de eso la semana que entra. Que en realidad no es lo contrario, es lo legítimo, ¿verdad? La legítima oración, vamos a hablar de ello. Claro, nada tiene que ver con lo que nosotros creemos que es oración. Es un estado interno, pero vamos a hablar de ello la próxima semana. Vamos a hablar acerca de, se llama la verdadera oración. Nada más adelantamos un poco, es algo que tanto se ha enseñado por parte de los grandes visionarios y gente que nos visitó como Jesucristo, Lao Tse, etcétera, que dejaron una forma de ser impersonal. O sea, el contacto que tiene la divinidad es en forma impersonal y el contacto que nosotros también tenemos que tener con él es impersonal. Es en un estado de completa neutralidad, es como tenemos que tener ese contacto. Pero vamos a entrar a la próxima semana, precisamente el martes, a ver la verdadera oración y vamos a ejemplificar todo este contacto impersonal con esta verdadera oración. Bien, entonces seguimos con la siguiente cita. Adelante. La siguiente es del Evangelio de Buda. Del Evangelio de Buda. Dice así esa... perdón, hay una pregunta acá. Sí. Nada más otro comentario. Dentro de los grandes absurdos, la Iglesia Católica, por decreto papal, desapareció el limbo. Ellos deciden quiénes son, los hombres de la tierra deciden quiénes son los santos del cielo. Y otro más absurdo, hasta están vigentes y los descontinúan. A ya no le reces, ya está descontinuado, ahora hay que rezarle a este. O sea, lleno de absurdos. Sí, no, pues todo es humanoide, al final de cuentas. Bien, la siguiente cita es del Evangelio de Buda y dice así, es muy parecida a la que leyó Juan Carlos ahorita. En su Evangelio Buda dice: la ley del karma es inflexible y las oraciones no tienen ningún efecto porque son palabras vanas. Ha dicho en otras palabras, y esta es una reflexión que voy a involucrar con esta cita del Buda. Si la ley del karma, entendámosla como causa y efecto, no es exactamente lo mismo, pero es casi lo mismo. Causa y efecto es una ley natural, se le llama karma cuando ya estamos identificados con la ley, pero al final de cuentas está involucrado causa y efecto, que es una ley natural, una ley universal, y es inflexible. Efectivamente, las leyes universales operan más allá de cualquier tipo de voluntad humana y más allá de cualquier oración. Las leyes universales operan, por lo tanto las oraciones no tienen efecto. Esa es la reflexión que hace Buda. Y si ya bien Buda hace esa reflexión de que las oraciones son vanas, puesto que lo que impera es la ley, y la ley natural, no la ley de alguien, no la ley impuesta por alguien, sino la ley natural, la ley universal. Entonces, cabe hacer un señalamiento muy importante, muy importante, digno de tenerse muy en cuenta y que muy poca gente ha advertido. Cada vez que alguien hace una oración pretendiendo modificar sus circunstancias,
está pretendiendo ir en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque va en contra del operar de la ley de causa y efecto. Entonces, el solo hecho de pretender que una oración le sirva para cambiar su circunstancia, está pretendiendo ir en contra de la ley, ir en contra de la naturaleza. Es tanto como pedirle a Dios que vaya en contra de la naturaleza, a ese grado. Y esta reflexión creo que es muy clara, no tiene nada de raro y no tiene nada de personal. Es ir en contra de la naturaleza. La ley de causa y efecto es la naturaleza, es el proceder de la naturaleza. Y con la oración queremos ir en contra de la naturaleza y queremos que Dios sea nuestro cómplice para ir en contra de la naturaleza. Bien, vamos a la siguiente, que es de Hermes Trismegisto. Okay. El hombre solo puede dar gracias a Dios aprendiendo a conocer su grandeza. Hermes Trismegisto, Corpus Hermético. Todo lo contrario a lo que nos han enseñado las religiones occidentales o las religiones en su conjunto, que viene siendo el estar pidiendo, el pedir cosas buenas, el pedir cosas de diferente tipo o necesidad que siente el ser humano que tiene. El estar pidiendo constantemente es una necesidad tanto espiritual, mística o simplemente de no comprender el operar de la naturaleza. El hombre solo puede dar gracias. El dar gracias es la parte que nos llena de plenitud, tanto en lo que nos pasa positivo o negativamente. Si nos pasa algo positivo, hay que dar gracias. Si nos pasa algo negativo, hay que dar gracias. Y la única tendencia religiosa que hemos visto que tiene esto es el sintoísmo japonés. Los japoneses dan gracias por todo. Dan gracias porque les fue muy bien económicamente este año. Dan gracias porque les llegó el tsunami, les llegó el temblor y les llegó todo eso. Dan gracias. Contrario a lo que viene siendo nuestra cultura. Y contrario a eso, pues vemos que mucho de su operar dentro de la sociedad y dentro de la forma de ser de ellos es contrario a lo que nosotros hacemos, ¿no? Inclusive, bien sabemos nosotros que las huelgas, a diferencia de nosotros acá, que la gente no asiste y le provoca un problema económico a las empresas con la no asistencia en las huelgas, allá es al revés. Allá van a trabajar y más horas y producen más para que sea la visión diferente, o sea que también hacer tornar a la compañía de forma diferente a como se maneja acá. ¿Por qué? Porque en realidad la visión que ellos tienen es completamente diferente a la que nosotros tenemos, y es una forma de ver cómo hay que dar gracias a Dios, a la grandeza. Cualquier cosa que me pase, o sea, normalmente cuando yo tengo una enfermedad o un destino muy fuerte, tengo dos opciones: o padecerlo o sufrir. Si entro en estado de conciencia, lo estoy sufriendo, y eso es lo que nosotros llamamos karma. En cambio, si estoy padeciendo las cosas, que sea lo que tengan que ser, y si me cuesta la vida, bueno, gracias. Y esa es la forma en que Hermes Trismegisto en el Corpus Hermético habla. Inclusive la próxima semana vamos a ver una oración del Corpus Hermético que se llama la oración del todo, en el cual ejemplifica ese estado de gracia hacia lo que es la deidad más grande. Volviendo a ese asunto de los eones, que son los que reciben toda esa carga energética producto de la oración, más bien esa carga energética etérica producto de la oración, del pseudomesticismo generado con las oraciones. Y los eones, pues entendámoslo, están en su jugada. Ellos quieren alimento. Es como el pescador que quiere peces y pues van a utilizar el movimiento mecánico del cardumen de un pez para echar las redes y pescarlos, y como hombres queremos alimento y estamos en nuestra jugada y necesitamos a los peces para alimentarnos, y aprovechamos el conocimiento de su operatividad mecánica, porque los cardúmenes de peces se mueven de manera mecánica, y los buenos pescadores saben cómo se comportan los peces en grupo, que es un cardumen. Los eones hacen lo mismo con nosotros. Ellos conocen perfectamente nuestro proceder mecánico,
saben perfectamente cómo se nos mueven las emociones, con qué facilidad nos sacan energía a través de las emociones, a través de la ignorancia, porque ignoramos que estamos metidos en un sueño, y mientras nos mantengamos ignorantes de que estamos metidos en un sueño, vamos a seguir desplegando emociones porque creemos que estamos viviendo una realidad. Y mientras estemos ignorantes creyendo que vivimos una realidad, todo lo que suceda nos va a emocionar. O emociones de júbilo, o emociones de miedo, de terror, o emociones de frustración. Hay muchos tipos de emociones, positivas y negativas. Pero todas las emociones siempre son producto de la ignorancia, de creer que estamos viviendo una realidad. En el momento en que alguien es consciente de que esto no es la realidad, las emociones se acaban. Y al acabarse las emociones, ¿ahora de qué se alimentan los eones? Mueren de inanición. Por eso los eones están en su jugada. Y lo que voy a decir es muy delicado, pero parte de la jugada de los eones es manipular a la humanidad estableciendo estructuras de poder, y muy específicamente el mantenimiento de estructuras de poder en las iglesias de todo el mundo, en las iglesias de todas las religiones. Se encargan de que el mismo hombre construya estructuras de poder para que esas estructuras de poder eclesiástico garanticen la conducción mecánica de los hombres dormidos, y se mantengan haciendo rituales, oraciones, invocaciones y todo lo que conocemos que Buda, Jesucristo y todos descalifican. Porque lo único que estamos alimentando, insisto, son pseudodioses o semidioses, o también les llaman dioses terrenales. Creo que en el cristianismo Jesús le llamaba dioses terrenales, que el término más amplio es eones. Cada religión le llama de distintas maneras, o en cada tradición se le da otros distintos nombres, pero son en realidad eones, son aglomerados de energía. Y esas estructuras eclesiásticas pues coadyuvan para esto. Y esto que estoy mencionando tampoco es de mi cosecha. En el libro de la Pistis Sofía, que es el Evangelio de Valentino, pueden obtener mucha información sobre esto que mencionan del manejo eónico en relación a toda esta energía, que es alimento para esos eones. Es un libro donde se aborda el tema de una manera más directa, el de la Pistis Sofía. Y pues los eones van a estar siempre metidos en garantizar el mantenimiento de todas esas estructuras de poder, porque mientras existan autoridades religiosas, el suministro de alimento está garantizado, y de eso se encargan los eones, ¿sí? Bien, la siguiente cita es del Evangelio de Mateo. Vamos ahora hacia el cristianismo y a ver qué es lo que nos dice Jesús de Nazaret en torno a la oración. Y Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8, un solo versículo: el Padre conoce lo que necesitan antes de que lo pidan. ¿No lleva implícito esto, que es una estupidez pedir? O sea, si Jesús de Nazaret nos está diciendo clarísimo en su Evangelio, el Padre conoce lo que necesitan antes de que lo pidan, entonces, primero, es estupidez en todos los sentidos. El hecho de pedirle a Dios, estamos pretendiendo que nosotros sabemos más que Él lo que necesitamos. Primero, soberbia implícita. Pretendemos que nosotros conocemos mejor que Dios lo que necesitamos. Y segundo, la segunda estupidez: ¿por qué voy a pedir algo que ni siquiera soy yo consciente si lo necesito o no lo necesito? O sea, los humanos ni siquiera tenemos conciencia de lo que realmente necesitamos. Y ante esto dejo una reflexión muy simple. Si hubiese
realmente un Dios que nos concediera todos nuestros caprichos a través de nuestras oraciones, este mundo estaría habitado por puros, verdaderos demonios. Más de lo que ya estamos, más de lo que ya está este mundo plagado. Pero lo que digo tiene toda la lógica. O sea, ustedes nomás imaginen que Dios concediera, que hubiera un Dios que concediera todo lo que le piden los humanos. Verdaderamente todos los humanos se convertirían en gente terrible. Nos convertiríamos en gente profundamente orgullosa, arrogante, perversa, malvada. Este mundo estaría lleno de gente malvada, gente pero profundamente malvada, desde el momento en que se le cumplirían todos nuestros berrinches a través de las oraciones. Entonces, caramba, ¿es absurda o no es absurda la oración? Y más ante lo que dice Jesús para el cristianismo. Ya leímos lo que iba dirigido al budismo, ahora al cristianismo. O sea, si Dios ya sabe lo que necesitamos, entonces ¿para qué rayos pides? ¿Para qué rayos pedimos si Dios ya sabe lo que necesitamos? Y aparte, insisto, nosotros ni siquiera somos conscientes para comprender lo que necesitamos. La inmensa mayoría de las cosas que nosotros creemos que necesitamos, la propia naturaleza nos las ha negado. ¿Y por qué no la ha negado la naturaleza? La naturaleza es casi perfecta. La naturaleza proyecta la perfección de su origen. Es una proyección de la perfección de su origen. Por eso dije casi perfecta, porque no es la perfección en sí misma, es proyección de una perfección. Pero la naturaleza se mueve magistralmente y hace lo que tiene que hacer. Y a cada uno de nosotros nos sucede lo que nos tiene que suceder, ni más ni menos. Ni modo que nosotros sepamos más que la naturaleza. Entonces, hace unos momentos lo dije, una oración lleva implícito, una petición lleva implícito que queremos ir en contra de la naturaleza. Pero también lleva implícito que queremos convertir en cómplice a Dios para que vayamos en contra de la naturaleza. Entonces, entendamos, nosotros tenemos lo que necesitamos y nada más. Y estamos viviendo lo que necesitamos vivir y nada más. No tenemos ni tantita conciencia para comprender lo que realmente necesitamos. Si nosotros aceptáramos lo que estamos viviendo, pero con una aceptación legítima, hasta entonces comprenderíamos lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque comprenderíamos que lo que estamos viviendo es justamente lo que necesitamos. Así y solo así comprenderíamos lo que realmente necesitamos. Bien, sí, hay una pregunta aquí, David. Dice, el Padre conoce lo que necesitan. Esto quiere decir que Dios, siendo una deidad de esa naturaleza, ¿se puede involucrar con nosotros aquí no está diciendo, en el estado de inconsciencia en que estamos? Aquí Jesús no está diciendo que se involucre. Aquí está diciendo que sabe lo que necesitamos. Y el sabio, o más bien desde la sabiduría universal, se ha comprendido que la voluntad de Dios, más allá de las concepciones que se tengan de Dios, está inscrita en las leyes universales. Y el simple operar de las leyes universales lleva implícito la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se hace a través del operar de las leyes universales, con toda la precisión que ello implica. Allí es donde está la voluntad de Dios, pero no, eso no significa que exista un concepto mental humano de que un Dios te diga, ay, pobre cuate, le voy a ayudar tantito, eres un perverso, te voy a fregar. O sea, no. O sea, la voluntad de Dios opera a través de la naturaleza, a través de las leyes universales, todo sucede, y Buda lo dice muy claro. La ley del karma está por delante y es inflexible. Las oraciones son vanas, no tienen sentido, porque la ley de causa y efecto opera. Allí es donde está la voluntad
Quitemos la palabra de Dios, la voluntad del ser universal, la voluntad del origen. El origen surge a través de una voluntad manifiesta en las leyes universales. Las leyes universales conducen todo el movimiento, toda la dinámica del universo. Y esas leyes universales emergieron desde el primer momento en que sale la primera energía del punto donde brota el Big Bang. Desde el momento en que brota la primera energía, ya brota sujeta a esas leyes universales. Entonces, lo que dice Jesús de Nazaret, claro, lo dice en un vocabulario asimilable para quienes lo escuchaban, porque Jesús de Nazaret no podía hablar de leyes universales ante un pueblo profundamente ignorante, radicalmente analfabeta. No podía hablar en esos términos. Sin embargo, aun cuando, fíjense la maestría del discurso de Jesús, aun cuando él no podía hablar en términos muy filosóficos ni muy científicos, es decir, no podía hablar de leyes naturales, de leyes universales, aún así, cuando no pude hablar de ello, sus palabras no entran en contradicción. O sea, utiliza un lenguaje asimilable para quien lo escuchaba, pero en sintonía con toda esa sabiduría universal. Y eso es una maestría impresionante, hablar de esa manera. Lo deja implícito. El Padre conoce lo que necesitan antes de que ustedes lo pidan. Claro, aquí no dice cómo opera esa voluntad del Padre, pues no se meten en esas honduras de explicar cómo la ley universal opera, porque pues no le iban a entender. Sin embargo, no entra en contradicción. No hay contradicción. Bien, la siguiente es del Evangelio de Mateo, muy interesante, por cierto. Y aquí se habla directamente de la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6. Bien. Muy parecido a lo que dice Buda. Toin, como dice. O sea, muy parecido. Todo lo que hacen las religiones actuales cristianas, pues es todo lo contrario a lo que aquí Jesús en este Evangelio de Mateo ratifica. O sea, no ores como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie de las sinagogas, en las esquinas de las calles y para ser vistos por los hombres. Hoy se arman templos de oración, estadios llenos de gente orando con el objetivo de alimentar entidades, porque en realidad la verdadera oración es completa y totalmente no personal, impersonal. Y lo vamos a ver la próxima semana, cómo Jesús habla acerca de esa oración interior, de esa oración de sí mismo, para lo que es la parte interna del ser humano, no como aquí, que es completamente externa. Y también habla acerca de las varias repeticiones, de las vanas repeticiones, de lo que viene siendo las mantralizaciones, el estar repitiendo una oración que se han estado manejando constantemente, estas oraciones, y que pues se vuelven en rezos, se vuelven en lo que viene siendo adormecimiento de la mente, porque no sirve para otra cosa. La mente queda a veces hasta bloqueada con ese tipo de rezos, bloqueada en el sentido de que está un cliché. O sea, hay veces que nosotros traemos una canción repetitiva y es un cliché. Las oraciones generan un cliché nosotros, es un chicle mental, sí, porque se nos pega y bueno, olvídate, ¿no? Pero este cliché prácticamente no nos deja que seamos nosotros mismos, porque estamos nosotros programando nuestra propia mente, le estamos diciendo esto y esto y esto y esto, y de una forma repetitiva, en vez de que exista silencio interior, existe todo lo contrario, un ruido que está constantemente repitiendo algo que aparentemente es sagrado y no. Aquí el mismo, así como Buda menciona que no hay que repetir mantralizaciones, también Jesús de Nazaret dice, las vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, no tiene la opción, la mantralización para llegar a una deidad o para llegar a la divinidad. La siguiente cita es de Krishnamurti y le mete un ingrediente más a este tema de la oración. En esa cita nos dice:
la repetición de alabanzas, de palabras y de frases adormece la mente. Si bien en esos momentos ello resulta muy estimulante. Bien, esas oraciones en las que se está repite, llega el momento en que la mente entra en estado de trance, en un estado autohipnótico. Es una autohipnosis la que se produce cuando alguien está repite una misma oración. Y ese estado de autohipnosis es claro que genera una relajación. Y esa relajación que produce toda esa repetición de oraciones o de frases da la sensación de que fuimos escuchados y de que ya hubo una catarsis en nosotros y que ya hay un cambio en nosotros, pero eso es pura imaginación, y toda esa imaginación es producto del estado autohipnótico en el que uno se mete. De hecho es una técnica en la hipnosis. Ahora, en el cristianismo, la repetición de oraciones es lo que se convierte en el factor autohipnótico. En el budismo es más descarado. ¿Por qué? Y con todo perdón para los budistas, pero esto lo podemos ver en sus rituales. Porque si bien en el cristianismo hay quienes se la pasan horas repitiendo una misma oración, o 2 o 3 oraciones repetidas durante horas, a eso sí en un debido orden, porque no hay que perder ese orden, porque si no se pierde el encanto y se pierde la magia. En el budismo todavía le ponen un camuflaje más sutil, porque esas oraciones repetidas les ponen música. Entonces en el budismo pueden durar hasta más de 1 hora cantando una melodía breve que dura 30, 40 segundos, y esa melodía que dura 30, 40 segundos la repiten durante 1 hora. La misma melodía, claro, una melodía con una frase, con una oración, es una oración. Es decir, en pocas palabras, lo que en el catolicismo se hace repitiendo sistemáticamente oraciones, la famosa Ave María y el Padre Nuestro utilizado para, mancillándolo, utilizado para esa autohipnosis con la repetición sistemática, los budistas lo hacen igual, pero con música. Entonces, al hacerlo con música y repetir sistemáticamente una oración musicalizada, el estado de autohipnosis es más efectivo, es todavía más hipnótico. Entonces produce una sensación de espiritualidad impresionante, pero es pura sensación, es pura hipnosis, es pura sensación de espiritualidad por la repetición. Entonces, insisto, es exactamente lo mismo. Hagan de cuenta que los budistas rezan el rosario, pero musicalizado. Y todos lo cantan y lo repiten. Bueno, no todas las oraciones, pero es una de las modalidades de la ritualística budista. Tiene que tener otras variables. Yo no soy budista, no las conozco, pero sí me ha tocado entrar en templos budistas en algunos otros países como parte del turismo. Y llegué a comprar algunos discos compactos con la música de esos rituales, y pues es una melodía repetida durante 1 hora. Y me ha tocado experimentar ese estado autohipnótico. De repente pongo la música y ya cuando se está terminando el disco, experimento un estado muy especial. Lo siento, o sea, se percibe, pero es pura sensación, es pura manipulación. Es pura manipulación del centro emocional. O sea, termina siendo pura manipulación del centro emocional a través de oraciones musicalizadas. Entonces es lo mismo. Y vuelvo a repetir, lo que estoy diciendo no son palabras mías, están en el Evangelio de Buda, que quede claro. O sea, no es una postura personal la que estoy plasmando, la que estoy verbalizando.
o la que estoy discursando, está en el Evangelio de Buda, sí. Y en ese estado hipnótico es cuando la ciencia dice que entran en ondas alfa. Es probable, sí, lo que llaman el estado alfa, estado alfa, donde se experimentan algunas cosas, donde se llegan a tener ciertas visiones, pero esas visiones no es porque la divinidad se esté plasmando en nosotros. Todavía es terrenal, todavía terrenal, es materia. Es totalmente terrenal. Porque quien entra en ondas alfa... Son alteraciones de la conciencia relativa, o sea, de la conciencia relativa, que es la conciencia mental. Que usa el cerebro para su manifestación. Claro, es una alteración del cerebro, en pocas palabras. Y el estado alfa es sueño. ¿Es sueño? Es sueño. Ahí hay otra pregunta. Yo quería comentar que tal vez sería bueno revisar cuáles son los conceptos de oración, rezo y letanía. Revisarlo. El rezo es una repetitivo. La oración, tengo entendido que es lo que tu cabeza y tu mente te está inspirando en ese momento, sin seguir ningún lineamiento, pero ese pensamiento sigue siendo mental. Sigue siendo mental. Sí, no, pero se convierte en poesía. O sea, no está tan distante la oración de la poesía. El rezo, pues ahí está junto y ligado con letanía. Sí, o sea que la oración, según la relación que estableces, el rezo es mecánico y repetitivo. La oración es improvisación, pero sigue siendo mental. Es como hacer jazz en el rezo. Es como hacer jazz en el rezo. Es improvisación. Es improvisación, pero sigue siendo mental. ¿Y la letanía? Pues es una repetición. Bueno, ya viene de la autoridad. Sin ninguna lógica, ¿verdad? Sí, bueno. Sin ninguna lógica. Sí. Pero de todas maneras, la que ejerzas, a final de cuentas, te va a llevar a un éxtasis. Que a lo mejor no sabes a dónde se pasó de algo que tú consideras bien hacia mal, ¿no? Que son alteraciones. A lo que se le conoce como satánico, claro, o angelical. Sí, que son alteraciones en el centro emocional. O sea, ese famoso éxtasis que es el estado de alfa, son alteraciones en el centro emocional que repercuten en la mente. O sea, a través de esas alteraciones en el centro emocional, la mente se somete a otro tipo de influencia distinta y puede ver visiones y pueden suceder cosas aparentemente paranormales, pero que son totalmente normales, porque son fenómenos naturales. Son fenómenos naturales inducidos. Nos salimos de ciertas influencias para meternos a otras influencias distintas. Al final de cuentas, seguimos dormidos en un mundo de influencias, seguimos influidos, seguimos siendo mecánicos. Ahora, hago una aclaración. Todo esto que estamos exponiendo no lo hacemos para mofarnos de ninguna religión. Lo hacemos solamente para que entendamos cómo todos, de alguna o de otra manera, hemos estado alguna vez involucrados en esto. De niños, de adolescentes, en otras vidas. O sea, todos hemos pasado por este fenómeno y todos hemos vivido etapas en las que hemos estado metidos de una manera ciega, entregando nuestra voluntad en la famosa creencia que nos han hecho creer que es fe. Entregando nuestra voluntad y adoptando creencias y creyendo, valga la redundancia, que esto es liberador y que esto nos va a otorgar el cielo. Entonces, pues estamos solamente, insisto, visualizando un fenómeno en el que todos hemos estado involucrados. Sí. Ya que el amigo Picasso mencionó la cuestión de la letanía, y aunado a lo que mencionaba, si estamos tan dormidos que ni siquiera sabemos ¿qué estamos diciendo en la letanía, no? Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Torre de marfil o torre de Babel, no sé cuál sea, ruega por nosotros. Yo imagino, esos elementos tienen realmente poder para que rueguen por nosotros. Mira, son mantras católicos. Entendámoslos así. O sea, todo esto son mantras católicos. Comenta Rosalía que pasó y sigue pasando por la tradición hebrea.
Nos dice que los salmos igual, sí, hay ciertos salmos que también se repiten, y también igual que el budismo, les ponen música. Igual que en el budismo también les ponen música a los salmos, y esa música, esas oraciones musicalizadas, pues nos hacen entrar en estados de alteración de la conciencia relativa, no de la verdadera conciencia, es decir, de la conciencia mental. O sea, nos altera el centro emocional y el centro intelectual. Hay alteraciones en los dos centros, y esas alteraciones nos hacen o vivir cosas que parecen ser paranormales, o vivir estados que no los vivimos en la mecanicidad común y creemos que ya nos indujo a un estado de orden superior, pero no, simplemente dejamos de lado las influencias cotidianas para meternos a otro tipo de influencias, y creemos que con eso ya estamos trascendiendo la vida terrenal, y pues no, o sea, no se trasciende nada. Y lo que hemos abordado, insisto, palabras de Jesucristo, palabras de Buda, palabras de Krishnamurti, palabras de los maestros que nos hablan de lo mismo, y nos invitan a salir de todo este tipo de autohipnosis que termina siendo puro fanatismo que nos hace creer cosas que no son. Bien, vamos a la ¿Otra pregunta? Sí, escuchamos, sí. En un pasaje bíblico, cuando Jesús sube a la montaña y les dice a los apóstoles que se mantengan en oración, ¿qué postura toma ante el Padre en la montaña? Bueno, lo vamos a hablar en el próximo tema. El próximo tema es la verdadera oración. Muy delicado, ¿eh? El próximo tema es mucho más delicado que este, porque en un tema no es difícil de reconocer lo falso como falso. O sea, en este tema, el ejercicio de este tema es reconocer lo falso como falso. El otro tema es delicadísimo porque vamos a tratar de reconocer lo verdadero como verdadero, y eso sí es profundamente delicado y complejo, pero nos vamos a aventurar a hacerlo. No nos preocupa porque al final de cuentas no vamos a emitir posturas personales ni ideas personales, simplemente vamos a poner a su disposición lo que los libros universales nos dicen en relación a una posible verdadera oración. Entonces vamos a entrarle al tema, que es delicado, insisto, pero interesante. Lo vamos a abordar. No esperemos que en el próximo tema tengamos recetas mágicas o recetas de cocina para que ya aprendamos a orar. No esperemos eso, porque aquí no estamos para dar recetas, y los libros universales tampoco dan recetas de cocina, porque si la libertad de la conciencia se diera a través de una receta de cocina, pues ya más de la mitad de la humanidad ya se hubiera liberado. No es un asunto de recetas de cocina, pero sí es un asunto de discernimiento. Entonces, el hecho de abordar ahorita la oración en el reconocimiento de lo falso como falso, y después abordar el tema la próxima semana de la verdadera oración, no es más que un ejercicio de discernimiento. Un ejercicio de discernimiento a través del legado de los libros universales, porque insisto, no estamos aquí para asumir posiciones personales, ni grupales, ni institucionales. Estamos solamente para que cada uno de nosotros conserve su libertad de ir digiriendo lo que los libros universales nos dicen. Bien, nos quedan solamente 2 citas y unos cuantos minutos. La siguiente es de Albert Einstein. Los hombres apelan al ser divino con oraciones y súplicas para obtener sus deseos. Increíble, ¿no? Que Albert Einstein hable en su libro de Mis creencias de este tipo de actitud, que es una actitud vana. Y es una actitud vana porque queremos que el Ser Supremo haga nuestros deseos, o queremos negociar con él algo a cambio de otra cosa. Entonces queremos inclusive obtener, por más que sean buenas intenciones, queremos que las cosas sean como nosotros creemos que deben ser. Ese deseo, por más bueno que sea, no deja de ser deseo. ¿Qué es lo contrario al deseo? Un estado de gozo. Y un estado de gozo es estar en un estado de aceptación y de observación y de neutralidad. Esta cita con la que vamos a cerrar es de Krishnamurti. Es impresionante. Krishnamurti habla con una maestría fuera de serie. Sus palabras son muy, muy precisas y son palabras disertadas, no son palabras que él haya escrito con cuidado
para cuidar detalle tras detalle, no, son que provienen de una disertación, y ahí es donde se reconoce la maestría de alguien que tiene realmente, goza de esa libertad interior. Esta cita prácticamente sintetiza el tema y es, insisto, muy interesante. Vamos escuchándola y dice así: ¿ora usted cuando está alegre? ¿Cuando es feliz? ¿Cuando no tiene confusión ni desdicha? No. ¿Ora cuando aparece la infelicidad, la molestia, el miedo, el desorden? Y su oración es una súplica, una petición. ¿Y luego qué sucede? Pedimos a quien sea, a un ángel, o a esa proyección nuestra a la que llamamos Dios. En el momento en que rogamos, obtenemos algo. Pero si ese algo es verdadero o no, es otro asunto. La constante repetición hace que nuestra mente se tranquilice, pero eso no es tranquilidad. Sí, efectivamente confundimos la tranquilidad con la autohipnosis. Y aquí todo lo que ya cuestionamos en el tema, lo cuestiona Krishnamurti en una sola frase, en un solo párrafo. En un solo párrafo lo cuestiona todo. Prácticamente todo lo que ya abordamos y estuvimos cuestionando durante el tema. Entonces hay que sacudirnos todo eso. O sea, si realmente aspiramos a la libertad, hay que sacudirnos todo esto. Hay que sacudirnos de toda esta imaginación, de todo ese dogmatismo, de toda, insisto, de estos condicionamientos. Son puros condicionamientos. Cuando alguien hace una oración verbalizada, anticipo algo para el siguiente tema, que es la verdadera oración. La verdadera oración no es verbalizada. Para empezar, no es verbalizada. Y cuando alguien construye oraciones verbalizadas, preestablecidas o improvisadas, como decía Javier hace unos minutos, ya sea preestablecidas con los rezos o improvisadas con las oraciones, tratando de distinguir de esa manera, no importa, sigue siendo verbalizado, y siendo verbalizado es mental, y siendo mental es puro sueño. Recordarán que iniciamos el tema hablando de que el hombre que hace oraciones lo hace desde el sueño, lo hace dormido. El hombre natural que ora, lo único que hace es soñar que está orando. O sea, mete ese estado en su sueño. Se sueña a sí mismo orando. Es pura ensoñación. Todo esto es pura ensoñación. Y son puros condicionamientos, es pura carga de condicionamientos. Sin embargo, la gente dormida cree que con las oraciones va a conquistar la libertad, y eso jamás va a suceder, porque queda claro, ha quedado muy claro, y lo hemos insistido a lo largo de tantos temas, y de eso habla mucho Gurdjieff. Si queremos ser libres, esa libertad se consigue cuando dejamos atrás los condicionamientos. O sea, para ser libre primero hay que entender de qué debemos ser libres. Y en esencia de lo que tenemos que liberarnos es de los condicionamientos. Ahí queda, en la palabra condicionamiento queda sintetizado todo de lo que tenemos que liberarnos. Condicionamientos. Y la oración verbalizada es la construcción de nuevos condicionamientos. Así fue como iniciamos el tema de hoy, así lo cerramos, entendiendo que la libertad jamás va a ser a través de oraciones verbalizadas. Nos mandan en sentido contrario. Y con eso cerramos. No nos queda otra más que agradecer la confianza que nos siguen otorgando, y pues seguimos a sus órdenes martes, jueves a esta misma hora, transmitiendo por internet.
horario del Centro de México, de 8 a 10 de la noche. Hasta la siguiente, gracias. Buenos días Europa, buenas noches América.